Allí vemos la ilustración del profeta Isaías, escribiendo la revelación divina, escribiendo lo que el Señor le estaba dando. Vamos a hacer un pequeño repaso sobre una figura muy importante que está inmersa en los capítulos 36 al 39 del libro de Isaías. Y este es el rey Ezequías. El rey Ezequías, recordemos que fue el rey de Judá o el reino del sur, fue hijo de Acaz. Acaz no hizo lo bueno delante de los ojos de Dios, tuvo su hijo Ezequías, reinó durante 29 años y él hizo lo recto ante los ojos de Dios. Recordemos que él fue muy valorado, él realmente una de sus hazañas más importantes no fue tanto lo que logró con su ejército, con su fuerza militar, sino que fue por haber confiado en el Señor. Se lo destaca en el libro de Isaías por haber puesto su confianza no en Egipto, sino en el Señor Dios Todopoderoso. Y vemos en los capítulos 36 al 38 lo que Dios hizo, el milagro que el Señor hizo al dar su respaldo a Jerusalén, que estaba siendo sitiada, estaba siendo amenazada por los asirios. Los asirios habían sitiado Jerusalén, estaban amenazando que iban a entrar por la fuerza. Ezequías tuvo mucho miedo, obviamente, y él, en vez de pedirle ayuda a Egipto, como muchos le estaban aconsejando, decidió poner su confianza en el Señor. Así que él oró, también pidió consejo a Isaías y se decidió por el Señor. En una noche, a través de un milagro, Dios le dio la victoria a Ezequías. Ezequías no tuvo que usar la fuerza, la usó el Señor, que en una noche hizo prácticamente desaparecer, porque murieron miles de soldados del ejército asirio. Esto provocó muchísima confusión en todo el ejército, en el rey Senaquerib, que era el que iba comandando y liderando estas fuerzas asirias, y ellos se tuvieron que retirar y tuvieron que dejar libre y en paz al pueblo del Señor. A Jerusalén se tuvieron que retirar. Vino la paz a Jerusalén gracias al milagro que el Señor hizo por ellos. Una de las cosas que habíamos mencionado es que esta historia que relata la Biblia coincide en su gran mayoría a los prismas de Senaquerib. El imperio asirio, ellos tomaron registro de lo que iba sucediendo y lo escribieron en unas piedras con formas de prisma, escribieron allí su historia y las hazañas de Senaquerib. Muchas de ellas coinciden con el relato bíblico, excepto el final, donde ellos le dieron otro final y dijeron que en realidad no asediaron la ciudad de Jerusalén porque tomaron en cuenta el tributo que Jerusalén había pagado, así que decidieron retirarse. Por lo que escribe la Biblia, tanto en Isaías como en los libros de los reyes, sabemos que fue el Señor el que hizo un milagro allí, hirió de muerte al ejército asirio y se tuvieron que retirar. Sale victorioso el rey Ezequías y cuando ya el pueblo estaba en paz y en libertad, el rey se enferma. Y justo en ese momento de victoria, por decirlo así, él no se conformó con esa enfermedad y oró al Señor, hizo alusión a todo lo que se había logrado durante su reinado, a la fidelidad que le había tenido al Señor. El Señor le concede vivir 15 años más. ¿Pero qué pasó? Ezequías, en vez de cumplir su promesa de dedicarse más al Señor y cantar por siempre a Él, como lo relata en el capítulo 39 de Isaías, en el cántico de Ezequías, en vez de hacer eso, ¿qué hizo? Su corazón se inclinó
al orgullo. ¿Y con quién empezó a amigarse y a codearse? Nada más y nada menos que con Babilonia, que era un imperio que venía creciendo en gran manera. Y no era cualquier imperio, no era cualquier nación extranjera. ¿Por qué? Porque Isaías, en el tiempo de Ezequías, profetizó que los babilonios iban a conquistar Jerusalén. Y sabemos que esta palabra se cumplió en el año 586 después de Cristo, y ya relatado en los libros de historia, que Jerusalén, cayó en manos del imperio babilónico en el año 586 después de Cristo. ¿Qué pasó con ese pueblo de Dios, con los judíos? Fueron deportados o llevados cautivos a Babilonia. Todo esto que iba a suceder, Isaías lo anunció, se lo dijo a Ezequías y le dijo, mira, tené cuidado con quien te codeas, porque estos amigos tuyos, estos babilonios, van a conquistar a Jerusalén dentro de un tiempo. Y la respuesta de Ezequías fue, qué suerte que no va a ser en mis días, que va a ser más adelante. Una situación muy soberbia, muy orgullosa, que no era la esperada de un hijo de Dios que ve para un futuro, y mucho menos de un rey, que quien está a cargo de una nación no solamente mira por sus años, sino también por el de sus hijos y de los hijos de sus hijos, y por el tiempo que ha de venir. Mucho por aprender del testimonio de Ezequías. Muy bien. Antes de comenzar a lo que vamos a aprender hoy, vamos a dedicar un tiempo para orar al Señor y para que realmente el Señor hable a nuestros corazones a través de este estudio. No queremos solo más conocimiento, que nos sirve sí, pero queremos revelación de Dios, queremos que el Espíritu Santo nos hable a través de este libro, así que vamos a pedírselo al Señor. Padre bueno, Dios de los cielos, te damos las gracias por este tiempo que podemos estar en comunión con mis hermanos para estudiar el libro del profeta Isaías. Gracias, Señor, porque en toda esta primera parte que estudiamos ha hablado a nuestros corazones y nos ha enseñado cómo conducirnos. Hemos tomado consejos, Señor, también de las palabras de Isaías para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a poder comprender, entender y aplicar también la segunda parte del libro, Padre. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están dedicando este tiempo para profundizar el estudio de tu palabra. Bendícelo, Señor, y que tu Espíritu Santo los guíe a toda verdad. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Profe. Muy bien. Profe. Ahora sí, Biblias abiertas, cuaderno de apuntes. Hola. Jorge, sí, ¿qué? Venía algo para decir. Venía a mi mente, digo, cómo los hombres encumbrados o los buenos hombres tienen momentos desdichados, ¿no? Y cómo ellos también por más alto que estén, por más crecimiento que hayan tenido, igualmente han de cuidarse y han de tener sabiduría para no cometer tan gran error, ¿verdad? Porque esa frase fue el desprecio de todo lo que Dios había hecho por él. Tal cual. En toda su vida, porque ahí comenzaba sus últimos 15 años, ¿no? En toda su vida. Sí, tiró por tierra muchas cosas, ¿no? Y ¿Cómo hay que cuidarse? Es muy cierto lo que decís, Jorge, porque si nosotros vemos los personajes bíblicos, ¿sí? Perdón. Si nosotros vemos el ejemplo de los personajes que tenemos escritos en la Biblia, la gran mayoría, por más que haya hecho lo recto ante los ojos del Señor, pero la gran mayoría demostró su humanidad. Y muchos cayeron en pecado, algunos terminaron mal, otros se inclinaron al orgullo. El Señor juzga y sabe dónde están sus almas, ¿verdad? Pero a lo que voy es que el ejemplo que permaneció
de acuerdo a los parámetros divinos, fue el Señor Jesucristo. ¿Quién era? 100% Dios, sí, pero también era 100% hombre. Y Él, en su humanidad, tuvo que pasar sufrimientos similares a los nuestros, de los humanos, pero en su humanidad Él decidió por lo bueno. Y esto que dice Jorge es muy importante, porque muchas veces, trayéndolo a nosotros, ¿no? El Señor nos pone en lugares altos, por decirlo así, en lugares donde nosotros podemos tener una gran responsabilidad y el Señor nos bendice. Pero el llegar ahí no es garantía de terminar bien. El terminar bien, ¿cómo lo logramos? Permaneciendo de la mano del Señor, permaneciendo siempre en comunión con Él y teniéndolo a Él siempre en el primer lugar. Ojo cuando llegamos a la cima, al éxito, de no apartarnos del Señor. Es cuando más cerca tenemos que cuidarnos del orgullo y más cerca necesitamos estar del Señor. No, solo también quería agregar, por ejemplo, que en el caso cuando uno habla del orgullo, es importante que uno se deje moldear por el Señor, uno deje que el Espíritu Santo trabaje en uno. Y ahí es donde la palabra se cumple, que Dios mira de lejos al altivo, mira de lejos a la persona que se cree, obviamente, aquel que dice yo puedo. Fíjense bien, y acá solo una pequeña acotación más. Dios quería ser el rey de Israel. Ellos preferían otros reyes, querían otro gobierno sobre su vida. Y esto es lo que pasa muchas veces en nuestra vida. Queremos otro gobierno en nuestra vida y no el gobierno del Espíritu Santo, que es Dios. No el gobierno de Él que nos puede guiar para que podamos ser moldeables, para que podamos ser y seguir trabajando. Obviamente, eso lo vamos a ir viendo y se van a dar cuenta en la vida de los discípulos que estamos viendo también, pero es importante dejarse que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y que todo orgullo sea quitado para que Él trabaje bien en nosotros. Amén. Muy bien. Dicho todo esto, que es muy importante, vamos a avanzar. Estábamos diciendo que vamos a entrar en la segunda sección del libro de Isaías, que abarca los capítulos 40 al 66. Pero antes de ir al detalle, quiero destacar algo que lo leí en el comentario del Antiguo Testamento de Beacon. Se escribe su apellido Beacon, por si lo quieren buscar. Y él dice, es interesante ver cómo el libro de Isaías se divide en dos secciones, del capítulo 1 al 39 de juicio y del capítulo 40 al 66 de consuelo. Y él dice, esto corresponde a cómo está conformada la Biblia, porque la Biblia está conformada de dos grandes partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 capítulos. 39 libros, perdón. ¿Ah? Y el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Y vamos a ver la relación que hace Beacon sobre este tema. En los capítulos, los 27 capítulos finales del libro de Isaías, están llenos de profecías mesiánicas o descripciones que aluden a Jesús, el Mesías. Y el Nuevo Testamento, en sus 27 libros, ¿qué está haciendo? Está revelando a Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, es muy interesante esta correlación, es muy, muy lindo verlo, porque Isaías es un profeta que anunció, sus profecías están impregnadas de profecías mesiánicas. Y bueno, el Nuevo Testamento es el relato del ministerio de Jesús en los primeros tiempos apostólicos y los postreros tiempos donde el evangelio pudo ser esparcido por todo el mundo. Muy bien. ¿Qué va a hacer el profeta en estos 27 capítulos? O mejor dicho, Dios a través del profeta Isaías, él va a ver
o le va a ser revelado el regreso de Judá a su tierra, a Jerusalén. Va a ver cómo los cautivos de Babilonia van a regresar a su hogar. Va a ver cómo se restaura el pueblo de Dios. Y recordemos que las profecías tienen una aplicación en el momento actual del profeta, pero también en el momento a futuro. Entonces, Isaías estaba profetizando dos momentos. El regreso a Jerusalén de los que estaban cautivos en Babilonia, pero a su vez también está viendo una restauración futura de toda la nación judía en la segunda venida de Cristo. O sea que está viendo una profecía que todavía no se ha cumplido al día de hoy. MacDonald, quien escribió un comentario también del Antiguo Testamento, él divide los 27 capítulos finales de Isaías, los divide en tres partes. La primera parte, los capítulos 40 al 48, que habla sobre el consuelo de la futura liberación de Israel. La segunda parte ya va a describir al Mesías y va a hablar cómo Israel o el pueblo de Dios lo iba a rechazar. Esto está en los capítulos 49 a 57. Y también en los capítulos finales va a hablar del pecado, juicio y arrepentimiento que necesitaba la nación de Israel, pero también va a enfocarse a la restauración de Israel, toda la nación completa. Ya no iba a haber un reino del norte y reino del sur, sino que todo el pueblo de Dios iba a estar unido nuevamente, en lo que está visionando o se le está revelando a Isaías. Nos vamos al capítulo 40. Si vemos cómo comienza el capítulo, Jehová consuela a Sión es el título según la versión Reina Valera de 1960. Así que esta sección de consuelo notablemente comienza consolando al pueblo de Sión. Y dice así: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová y enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Vos que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Mario tiene la pregunta. Mario tiene una pregunta, a ver. Adelante, Mario. Mario, activa tu micrófono. Bueno. Bien. ¿Seguimos? Seguimos entonces. Ya vemos acá realmente cómo el Señor empieza con palabras de aliento, con palabras de consuelo
para el pueblo. Pero vamos a analizarlo versículo a versículo. En los primeros 2 versículos, sabemos que estas palabras van dirigidas a los cautivos que estaban en Babilonia y están volviendo a Jerusalén. Eso por un lado. Pero por otro lado también, estas palabras aplican para la realidad que se va a vivir en la segunda venida de Cristo, cuando el pueblo de Dios sea completamente restaurado. Este versículo 3, vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Qué les recuerda? A Juan, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Exactamente. Estas palabras nos recuerdan a Juan el Bautista, el precursor del Señor Jesucristo, quien preparó el camino, quien antes de que Jesús fuera bautizado, él ya estaba hablando, él ya estaba profetizando de que venía el Mesías. Estas palabras del versículo 3 las vamos a ver referenciadas también en los 4 evangelios y todas están relacionadas con el ministerio de Juan el Bautista. Después, más adelante, en los versículos 6 al 8, habla de esta voz que da voces, ¿no? Voz que decía, da voces. Que es una orden que el profeta está recibiendo. Da voces para decirles que los seres humanos somos transitorios. Que también esa tristeza que había vivido el pueblo de Dios iba a ser transitoria. El Señor tenía un plan y Él lo iba a cumplir. Y en los versículos 10 y 11, por un lado se muestra la severidad de Dios, pero también muestra la bondad y el amor que Dios tiene con su pueblo. ¿Severidad para quién? Para los que lo rechazan, para los que se niegan a conocerle y a reconocerle. Porque muchos saben de Dios, pero pocos reconocen la autoridad de Dios, ¿no? O pocos la viven. ¿Y la bondad del Señor para quién iba a ser dirigida? Para su rebaño y para sus corderos. Recordemos que en los capítulos anteriores, cuando Dios quería demostrar el cuidado de Él hacia su pueblo, nos comparaba con un labrador. Ella en esta segunda parte, Él se está mostrando como un pastor que cuida ovejas. Y lo vamos a ver a partir de este capítulo. Los versículos 12 al 31 vamos a ver que la grandeza de Dios se describe de diferentes maneras. Por un lado, la grandeza de Dios va a estar demostrada por su omnipotencia. Dice 40:12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes en balanza y con pesas los collados. ¿Quién es este que pudo hacer todas estas maravillas, que pudo crear, que pudo, todo lo que dice el Génesis, ¿no? Me refiero a lo que tiene que ver con crear el Señor, el Dios de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. En los versículos 13 y 14 habla sobre otra característica de Dios que lo hace grande, y es su omnisciencia, su insuperable conocimiento. Dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Nadie le enseñó, porque Dios ya es omnisciente, ya es Él el que nos enseña a nosotros. Nosotros no podemos enseñarle nada al Señor. Y en los versículos 15 al 17 habla sobre su trascendencia. Y dice así,
He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. O sea, el Señor supera y trasciende todas las cosas, las naciones, lo que es la geografía, y porque mencionan los Líbanos y demás, todo que es su propia creación. El Señor trasciende todo eso. Su plan es insuperable y el Señor es el que toma el control de todas las cosas. Vamos a avanzar al versículo 18. Vamos a leer también la sección, que en este mismo capítulo va entre los versículos 24 al 31. El versículo 18 dice, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen lo compondréis? Y vemos que esta pregunta medio que se repite o es muy similar a la que se hace en el versículo 25, que dice, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Nosotros que conocemos la historia del pueblo de Israel desde sus inicios, ¿sabemos cuál era su mayor pecado? ¿Cuál era el mayor pecado del pueblo de Dios? O uno de los mayores. La altivez. La altivez y la idolatría. Vieron que el Señor pregunta, ¿con qué imagen le compondréis? Y después en el versículo 25, ¿me haré semejante? ¿Con qué imagen? No, o ¿con quién me vas a hacer semejante? ¿O con quién me vas a comparar? Y es porque el pueblo de Dios siempre lidió con este pecado de la idolatría, y realmente este pecado fue el que los llevó a ser conquistados y ser cautivos en muchas oportunidades. El problema de la idolatría es, sin duda, que no pone a Dios en el primer lugar. Y hoy día, en seres humanos, los seres humanos, cometemos lo mismo. Ya lo he dicho otras veces, no quiero ser reiterativa, pero realmente nos pasa, es que muchas veces tomamos a Dios como el último lugar. Lo ponemos, es nuestro último recurso, y nos acordamos de que tenemos un Dios cuando ya consultamos a los amigos, consultamos al horóscopo, quién sabe a quién más. Y es el primero, el Señor, que debe ser consultado. Esto lo vemos en estos primeros versículos que estoy señalando acá, del 24 al 27. Y el Señor, en realidad, al partir del 28, le dice al pueblo, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. No solamente eso, sino que, dice el versículo 29, Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. O sea, Dios no solamente es grande por todas sus características, por su omnipresencia, por su omnisciencia, por su trascendencia, sino que es grande y verdadero por lo que hacen los demás. O sea, Él no se cansa, dice, no desfallece ni se fatiga, dice el versículo 28. Pero además, a los que esperan en Él, les va a dar nueva fuerza. Si está cansado, les va a reforzar su fuerza. Y lo repite una y otra vez. Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Una y otra vez haciendo referencia en lo que Él puede hacer en su pueblo cuando tiene puesta su mirada en Él. Y esta palabra va también para nosotros. Está vigente. Continuamos y nos vamos al capítulo 41. Se titula, acá en esta Biblia que tengo acá, Seguridad de Dios para Israel.
también hace referencia al consuelo de la futura liberación de Israel. Isaías estaba hablando en ese tiempo, pero el pueblo todavía no estaba viviendo ninguna cautividad. Pero Isaías le estaba avisando, miren que el pueblo va a ser llevado, Jerusalén va a caer y van a llevarse cautivos a todos los judíos para Babilonia. Hay un consuelo para ese tiempo, ya de antemano. El consuelo del Santo de Israel, el poder de la predicción. Porque todas estas palabras que estaba hablando Isaías para la gente de su tiempo eran puras predicciones. ¿Qué hace Dios en este capítulo a través de Isaías? Bueno, en realidad está desafiando la realidad de los dioses con minúscula, de los dioses paganos. El poder de predecir, ¿no?, pertenece solamente al Señor. El poder profetizar pertenece solamente al Señor. Y estamos hablando de estas profecías que hablaban de acontecimientos que iban a suceder tiempo después. La predicción de Dios de la liberación de Israel es una prueba de su divinidad. Y la incapacidad de los ídolos, ¿para qué? Para hacer algo es prueba de que ellos no son nada. Esto es lo que Dios quería demostrarle al pueblo de Israel, en quienes ellos habían puesto su confianza y su adoración, y me estoy refiriendo a los dioses paganos, no iban a hacer nada por ellos. Sin embargo, si pone su confianza en Dios, Dios ya le estaba anunciando lo que iba a suceder tiempo después. Y este poder solamente lo tiene el Dios verdadero. Eso es lo que va a tratar el capítulo 41. Y acá yo les voy a dejar el bosquejo del libro para que ustedes en sus casas lo puedan analizar. La primera parte habla que solo Dios puede predecir y también realizar. O sea, el Dios habla, predice y cumple. Y nosotros con el diario del lunes, y es muy feo decir la Biblia como el diario del lunes, pero sabemos que esto se cumplió, que Babilonia tomó cautivo al pueblo judío. La seguridad de Israel de la ayuda de Dios está referida en los versículos 8 al 20 del capítulo 41. Y en los últimos versículos del capítulo, Dios está desafiando a los dioses paganos. Yo les invito a que lo puedan ver con este bosquejo y lo puedan estudiar y cómo habla Isaías a el pueblo de Dios que también somos nosotros. Y nos vamos al capítulo 42. No nos da el tiempo de leer todos los capítulos aquí en la clase porque si no tendríamos que hacer un capítulo por día, pero la idea es poder darle las herramientas para que lo puedan estudiar también en sus casas. Es como un deber que se lleva. Capítulo 42. El consuelo del siervo de Jehová. Después de haber anunciado a Israel la soberanía de Dios en el capítulo 40 y a los paganos, que los refirió, ¿no?, en el capítulo 41, ahora en el 42 Isaías va a proclamar el programa misionero de Dios. ¿Y cuál es el fin de todo esto? Que el mundo conozca a Dios, que el mundo sea evangelizado, que todos los seres humanos puedan escuchar y tengan la oportunidad de elegir al Señor. Esta nota que es prominente en los capítulos 40-44, en donde se habla de lo que es Dios y lo que pretende para todo el mundo, se la conoce como el Evangelio de Isaías, ¿no? Porque acá se va a hablar del propósito de Dios para todo el mundo, que es para todas las naciones. Por eso se lo conoce así con este título, el Evangelio de
Isaías. Y va a haber un cántico que va a mencionar al siervo de Jehová. Nosotros lo vamos a ver en el capítulo 42, versículos 1 al 9. Pero yo ya les voy a dar de antemano que en el libro de Isaías hay otros 3 cánticos que se refieren al siervo de Jehová y están en los capítulos 49, 50 y 52. También se los dejo aquí para que ustedes lo puedan comparar y estudiar en sus casas durante la semana y sacar todo el jugo del libro de Isaías. Nosotros vamos a ver ahora el primer cántico que va del capítulo versículo 1 al 9 del capítulo 42 y dice: He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Es puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Este versículo, ¿a qué les recuerda? Ahí no me acuerdo. ¿No les recuerda al bautismo de Jesús? Cuando él fue bautizado, comienza su ministerio y se escucha una voz que dice: este es mi siervo amado, en quien tengo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Inmediatamente desciende del cielo una paloma blanca que representa al Espíritu Santo que estaba puesto en Jesucristo. Y aquí en este versículo 1 del capítulo 42, lo vemos mencionado también. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo las haré notorias. Vieron que acá también hay palabras que las vemos también en el Nuevo Testamento, viéndolas reflejado en el ministerio del Señor, ¿no? Abre los ojos de los ciegos, saca de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. O sea, habla de milagros físicos, pero también de liberación espiritual. Vamos a repasar un poquito. ¿Qué es lo que se repite acá? ¿Qué palabra se repite en cuanto a cómo iba a ser ese rey? ¿Cómo iba a ser el reino que iba a establecer aquí en la tierra? ¿Qué palabra se repite? ¿Qué les parece? Un reino de justicia. Un reino de justicia. Exacto. Reino de justicia, exactamente. Y esa iba a ser la misión mundial del siervo, ser justo con toda la humanidad. Y el ministerio del siervo lo vemos reflejado en el versículo 7. Hace un ratito, hace segundos, lo mencioné. Y esto lo vemos en la Biblia, que se cumplió. Los evangelios están realmente con muchas descripciones, con muchos relatos, y documentaron el ministerio de Jesucristo aquí en la tierra, donde sanó, donde liberó y donde hizo
una gran obra espiritual en quienes lo seguían. Y en los versículos 8 y 9 hay ya una predicción de futuro. Ve Isaías lo que va a ser en aquel momento en que Jerusalén va a ser restaurada. Y avanzamos a los versículos 10 al 17. Aquí también hay una alabanza por la liberación poderosa de Jehová. ¿Qué es lo que vamos a ver reflejado? ¿Qué características vamos a ver del siervo? Es que va a ser un siervo, un Dios fuerte y también un héroe poderoso. Vemos los versículos 10 al 12 que dice: canten a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas. Alzan la voz en el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar, canten los moradores de Sela, y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Den gloria a Jehová y anuncien sus loores de las costas. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Su advenimiento, o sea, su venida es ocasión para un nuevo cántico. Que Él venga va a provocar alegría, va a provocar firmeza, va a provocar libertad, y eso hace que su pueblo cante de alegría. Habla de dos ciudades acá, habla de Cedar y habla de Sela, y esto da a entender que estas dos, que lo dije, son ciudades árabes, y da a entender que aún los árabes también se iban a unir a esa nueva canción, a esa alegría, iban a ser partícipes de lo que Dios haría en ellas. Y en los siguientes versículos que dice así: Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se forzará sobre sus enemigos. Desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. Daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente. Convertiré en soledad montes y collados, haré sacar toda su hierba, los ríos tornaré en islas, y secaré los estanques, y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no se habían conocido, delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz, y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición: ustedes son nuestros dioses. O sea, nuevamente está hablando aquí el Señor contra la idolatría. Y Dios es el gran vengador, por decirlo de alguna manera, teniendo en cuenta en el juicio que iba a instaurar o iba a cumplir frente a aquellos que no pusieron su mirada en Él, frente a aquellos que se inclinaron a otros dioses y no cumplieron su palabra. O sea, en esa justicia, en ese reino de justicia que Él iba a instaurar, tenía que ser bondadoso con los fieles, pero tenía que zarandear a los infieles que se habían inclinado a otros dioses. Versículos 18 al 25. Sordos oíd, y ustedes ciegos miren para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Acá se está refiriendo a Israel. No se está refiriendo al siervo con mayúscula. Se está refiriendo a Israel que había caído en pecado una y otra vez, y que cuando venían los profetas a traerles palabra de Dios, fueron sordos y fueron ciegos. Refiriéndose al pueblo de Israel, no dice que ve muchas cosas, sino advierte que abre los oídos y no oye. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Mas este pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, son puestos para despojo y no hay quien libre.
despojados, y no hay quien diga restituir. ¿Quién de ustedes oirá de esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová quien contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos, ni oyeron su ley. Por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira, y fuerza de guerra le puso fuego por todas partes, pero no entendió y le consumió, mas no hizo caso. Israel fue prisionero no solamente de el pueblo babilonio, sino que fue prisionero de su incredulidad. Por su propia incredulidad fue prisionero, fue alejado del Señor, y por esa incredulidad le sucedieron muchas cosas. Dios permitió que pasaran por la zaranda para hacerlos también recapacitar. Pero lo que destacamos acá, que Israel es prisionero de su propia incredulidad. Un detalle que quiero agregar ahí es que en estos capítulos, por ejemplo, anterior 42, si un judío, si ahora hablaran con un judío, por ejemplo, ellos mencionan que de acá no están hablando de Jesús, por ejemplo, porque ellos piensan que todo se está refiriendo siempre a Israel. Pero si se denotan, miran en qué momento ellos hace el cambio, por ejemplo, cuando da la gloria al siervo, cuando empieza a hablar, y a los otros, al otro, por decir siervo, cómo lo trata, o sea, decir, insensato, es decir, sordo. Entonces, hay judíos hoy por hoy que a este capítulo dicen, y esto es actual en este momento, dicen que ellos no pueden creer que ese sea Jesús porque se refiere a todo como Israel. Pero cuando se mira se puede ver la distinción que hace el comentario y cómo va llevando a cada uno. Por ejemplo, el primero dice, este es mi siervo, y va dando loores, obviamente. Solo un detalle importante porque hoy por hoy así los judíos lo tienen presente este capítulo. Bien. Muy bien. Y nos vamos al capítulo 43 junto con el 44. El capítulo 43 tiene como título Jehová es el único redentor. Dice el versículo 1, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Hay una canción de esto también. Ahora sí dice Jehová, no temas, yo te redimí. No sé si la sabían. Te puse nombre, mío eres tú, no temas, yo te redimí. Dice el versículo 25, yo soy el que borró tus rebeliones, por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Israel pertenecía al Señor por dos razones. Primero, porque lo creó, y segundo, porque lo redimió. Redimir significa comprar por segunda vez, ¿no? O sea, somos del Señor por dos cosas, porque nos creó y porque nos redimió. Y esto era lo que Dios le quería transmitir y hacer entender al pueblo de él, al pueblo de Israel. Toda la historia de Israel ha sido un registro continuo de pecado y fracaso desde Adán en adelante, y es por eso que el juicio de Dios vino sobre ellos. El pueblo de Israel siempre vivía en un círculo vicioso. Se alejaban de Dios, se inclinaban a la idolatría. Dios permitía que los conquistaran para que fueran zarandeados, ¿no? Y recapacitaran. Ahí se acordaban que tenían un Dios todopoderoso, el Dios verdadero, que los podía librar, acudían a Él, ponían un juez, se volvían al Señor, el Señor los rescataba, tenían la libertad. Estaban en la zona de confort, entonces, ¿qué volvía a pasar? Se inclinaban a la idolatría, se olvidaban de Dios, eran conquistados nuevamente, y así se iba repitiendo ese círculo vicioso del cual Israel no salía. ¿Por qué? Porque no se hacía 100% de Dios. Siempre
se contaminaba con otras naciones, se contaminaba con otros ídolos y perdía su mirada fija en el Señor. Me gusta entregarles los bosquejos de los capítulos para que ustedes los puedan estudiar en sus hogares durante la semana. Y acá vamos a ver los temas: la seguridad de la redención, la promesa de realización, una predicción de un nuevo éxodo, o sea, un nuevo regreso. Habla del indigno Israel en contraposición de Dios perdonador, y habla también en el capítulo 44, versículos 1 al 5, del derramamiento del Espíritu Santo. Muy interesante para estudiar a fondo. Y en la segunda parte de esta sección vamos a ver este bosquejo que ven en sus pantallas, donde quiere demostrar el Señor que no hay nada más firme que el Dios eterno, por eso dice no hay más roca que el eterno. Habla también sobre la estupidez de la idolatría, que lo habíamos visto también en los primeros capítulos. La insensatez, ¿se acuerdan de la idolatría? Bueno, el autoengaño, testimonio de su propia locura. Esto está muy interesante para que lo puedan ver. Un objeto inanimado no es el Salvador, ni es Dios, o sea, una estatua no puede hacer nada. El Señor una y otra vez está justificando que Él es el verdadero Dios. La idolatría revela una mente engañada. El eterno Dios ha formado a Israel y entonces hay tres cosas que le dice Dios a Israel: acuérdate de mí, vuélvete a mí, cantad loores a mí. Muy lindo para estudiarlo en casa. Para aquellos que predican, también estos pasajes son muy lindos para predicar. Capítulo 45. Encargo, dice el título de este capítulo, de Dios para Ciro. La semana que viene vamos a ver con mucho más detalle la participación de Ciro como siervo de Dios. Pero ¿cómo Ciro, rey de Persia, siervo de Dios? ¿Saben que sí? Según la Biblia, Ciro, que vivió entre los años 600 y 530 después de Cristo, fue antes de Cristo, gracias, antes de Cristo. Ciro el Grande, se lo conoció, fue un rey de Persia y era un monarca que permitió que el pueblo judío volviera a su hogar. Lo voy a decir a grandes rasgos porque lo vamos a ver mejor, con más detalle, la semana que viene. En el primer año de su reinado es incitado por el mismo Dios para decretar que el templo en Jerusalén tenía que ser reconstruido y que los judíos que lo desearan pudieran regresar a su tierra. Pero imagínense lo poderoso de esto. Isaías está hablando de Ciro alrededor del año 740 a.C. Y Ciro vivió recién en los años 600 a 530 a.C. O sea que ya Dios le estaba mostrando a Isaías de que iba a utilizar a alguien que no era judío para liberar a los judíos. Es tremendo. La Biblia hebrea declara que Ciro emitió el decreto de liberación de los judíos. El edicto de Ciro para la reconstrucción del templo en Jerusalén marcó una gran época en la historia del pueblo judío. ¿Tá? Esto más o menos para que nos vayamos adentrando en lo que vamos a ver más en detalle el jueves que viene. Se ve aquí el mapa, es el imperio persa que se desarrolló en los siglos 6 al siglo 4 antes de Cristo. ¿Tá? Se los pongo para que más o menos lo vayan visualizando y reconociendo, pero lo vamos a ver en más detalle la próxima semana. Solamente vamos a leer aquí lo que dice Dios acerca de Ciro muchos años antes de que existiera. ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo será fundado. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro,
al cual tomé yo por su mano derecha, por sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebraré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Tremendo. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. El ungido de Dios, increíble, Ciro, iba a ser el pastor de Dios para ordenar la reedificación de Jerusalén, la reedificación del templo. Les iba a parecer como un Mesías para los judíos porque los iba a liberar de la cautividad y los iba a hacer regresar a su tierra. ¿Qué es lo sorprendente de todo esto? Que ni siquiera Ciro sabía quién era Dios, pero estaba siendo usado por Dios para cumplir el propósito de Dios para con el pueblo de Israel. Esto es tremendo. No solamente por lo que estamos viendo aquí en la pantalla. A mí lo que más me impacta es cómo Dios se lo dijo a Isaías muchos años antes que esto ocurriera. Y aquí les dejo también un bosquejo de estudio sobre el capítulo 45 a partir del versículo 5 al 25. ¿Tá? Allí lo ven, yo se los paso en PDF a través del grupo para que lo tengan y lo puedan estudiar durante la semana. Lamentablemente el tiempo es corto y el tiempo apremia porque me están esperando los chicos en la cocina. Por eso hoy dejamos por acá, pero insisto y les animo a que con el material que les pase puedan repasar durante la semana y puedan sacar el mayor provecho posible del libro de Isaías. Y a quienes les toca enseñar o a quienes les gusta preparar prédicas, bueno, aprovechen a Isaías, usen los bosquejos que ya están, pónganle su toque, pero estudienlo, porque hay una riqueza tremenda en estos libros. Así que disculpen que yo ya casi me tengo que retirar, porque me tengo que ir a poner el delantal. Pero que el Señor les bendiga, que el Espíritu Santo del Señor nos dirija y nos motive cada día para seguir estudiando su palabra. ¿Decir algo?